Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este último trimestre, el cuarto trimestre del año 2022, en el cual nos encontramos estudiando el tema la vida eterna, dos puntos, la muerte y la esperanza futura. Y esta semana, la segunda lección se titula Muerte en un mundo pecaminoso. Y para este día, jueves 6 de octubre, tenemos la primera promesa evangélica y más que ese título le pondría el evangelio prometido por primera vez en la historia de la humanidad. Y como siempre, antes de continuar el estudio de la lección de este día, yo los invito a que inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor bendito, te alabamos y te glorificamos, te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponde. Y te agradecemos por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por medio del cual podemos alcanzar la salvación. Gracias por perdonar nuestros pecados, aunque no lo merecíamos, la humanidad entera merecía morir por haber transgredido tu ley, Señor. Pero tú condescendiste en hacerte humano a través de nuestro Señor Cristo Jesús. Y Él habitó entre nosotros, tabernaculizó y vimos su gloria, gloria como del unigénito tuyo, Señor, lleno de gracia y de verdad. Permite que esa gracia nos pueda alcanzar todos los días de nuestra vida para que podamos cumplir tu voluntad y morar contigo por toda la eternidad. Te ruego que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de esta lección para mostrarnos las verdades eternas que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Y sobre todo, esta maravillosa promesa cuando fue anunciada por primera vez a la humanidad. Todo esto te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la primera promesa del Evangelio, y muchos eruditos cristianos lo llaman el protoevangelio, y lo encontramos en Génesis 3, versículo 15. Es el primer anuncio del Evangelio que se encuentra en la Escritura, es la primera promesa de que un Salvador vendría a morir por la humanidad para quitar la amenaza de la muerte eterna en la cual nos había asumido el pecado en el que acababan de caer Adán y Eva. Y dice así en la versión Reina Valera del 60: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí se está refiriendo, Dios le está hablando a la serpiente que iba a poner enemistad. Y no es tanto lo importante esa enemistad, aunque acá en la lección menciona que no implica solo un conflicto cósmico de larga duración entre el bien y el mal, sino también una repulsión personal al pecado que ha sido implantada por la gracia de Dios en la mente humana. Entonces, pero lo importante es que iba a haber una enemistad inherente en la relación entre la humanidad y la serpiente, que es el dragón, esa serpiente antigua que es Diablo y Satanás. ¿Y qué significa que esta te herirá en la cabeza? Era la simiente de la mujer y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Y es importante que veamos, me encantan las versiones en inglés, las dos versiones más apegadas a los originales, que es la King James Version, que es la más antigua, y la New King James Version, que es como, digamos, una, por decirlo, una Reina Valera contemporánea, aunque se apega mucho más que la Reina Valera contemporánea a los originales. Y yo quiero leerla en inglés para que los que la entiendan puedan ver el punto al que quiero llegar, que en la versión en inglés es más específica, más crucial en apuntar a una simiente que es Él, que es Cristo Jesús. Y dice, and I will put enmity between you and the woman. Dice, yo pondré enemistad entre tú y la mujer. And between your seed and her seed. Y esto es entre tu simiente y la simiente de ella. Y aquí viene lo importante que es crucial en la versión en inglés. He, eso es él, con una H mayúscula, una E mayúscula, él te herirá en la cabeza. He shall bruise your head, te herirá en la cabeza. And you shall bruise
his feet. Y tú vas a morderle en el calcañar de él, dice prácticamente, y nuevamente él está con una E mayúscula. Este él se refería, por supuesto, a la simiente de la mujer, a Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad, que iba a venir para morir por cada uno de nosotros. Y finalmente, cuando Satanás lo mordió en el calcañar al Señor Jesús, fue cuando provocó su muerte en la cruz del Calvario. Y sin embargo, al resucitar, Jesús destruyó la cabeza de la serpiente. El enemigo es un enemigo destruido y él lo sabe. Y ustedes han visto que los reptiles y en general las serpientes, cuando se les corta la cabeza, con la cola siguen dando aletazos, bueno, colazos sería. Entonces, sigue moviendo la cola y moviéndose y dando golpes hasta que finalmente muere del todo. Este es el estado de la serpiente antigua, del gran dragón, el diablo y Satanás. Sin embargo, no está del todo destruido todavía, será destruido completamente cuando Jesús venga por tercera vez. Cuando regrese después del milenio, junto con los salvados y la nueva Jerusalén, y se posen sobre la tierra. Esa será la destrucción final del pecado, de los pecadores y de Satanás junto con sus ángeles. Y ahí serán destruidos finalmente el triunvirato que se menciona en Apocalipsis, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Serán echados en el lago de fuego. Así es que, hermanos, aquí encontramos la promesa del Evangelio, que apunta hacia la muerte propiciatoria de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y finalmente, en los versículos de 2 Corintios 5:21 y Hebreos 9:28, enfatiza este hecho. Y voy a leer esos versículos en la versión Reina Valera del 60 para que podamos ver cómo lo redondea ya la Biblia hacia su final, porque estos versículos están en el Nuevo Testamento. Segundo de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Ambos son los últimos versículos de sus respectivos capítulos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue perfecto, Él no pecó y nos mostró que sí se puede vencer el pecado y vencer la tentación. Y como Él no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y me voy a retornar después un poco sobre este punto, hechos justicia de Dios en Él. Pero quiero leer nuevamente Hebreos 9:28. También es el último versículo del capítulo. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nuevamente fue hecho pecado, fue ofrecido una sola vez en la cruz del Calvario para llevar los pecados de toda la humanidad pasada, presente y futura, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y nuevamente ya al final del capítulo 3 en Génesis 3 encontramos una situación interesante, es en el versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aquí no nos vamos a poner a elucubrar, hermanos, de dónde salen esas túnicas. Si nos circunscribimos únicamente a lo que dice la Biblia, tienen que haber salido de alguna parte y podemos especular. Si Dios habló y mundos vinieron a la existencia, Él pudo haber hablado y creado estas dos túnicas de pieles. Sin embargo, muchos eruditos y en base a otros escritos, y que es particularmente nuestra hermana Elena White menciona que Dios tuvo que sacrificar un cordero o dos corderos para dos propósitos. Uno, para mostrarle a Adán y a Eva que la promesa del protoevangelio implicaba sacrificios que apuntaban al último sacrificio
de la simiente de la mujer, nuestro Señor Cristo Jesús. Decía que con las pieles de estos corderos fue que vistió a Adán y a Eva. Pero acá en la Biblia específicamente no lo menciona, simplemente vemos que Dios los vistió con túnicas de pieles y un Dios todopoderoso que hizo mundos enteros con solo hablar, podía ser perfectamente dos túnicas de pieles para vestir al hombre, pero tal vez lo importante no es la procedencia de las túnicas o lo que significan, porque eso ya lo encontramos en la promesa del protoevangelio, que iba a haber un sacrificio. Sí, lo importante es que estas túnicas se refieren a lo que leímos en 2 de Corintios 5:21, que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y la verdad es que todas nuestras justicias, como dice Isaías, son como trapo de inmundicia. Y Dios nos viste con la justicia perfecta de Cristo, que son las ropas blancas, limpias y brillantes que los salvados llevarán cuando se encuentren con su Señor en la segunda venida y estén cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Esas ropas blancas de lino blanco, limpio y brillante simbolizan la justicia de Cristo. Y al vestir al hombre y a la mujer que habían pecado con túnicas de pieles, Dios los estaba vistiendo simbólicamente con su justicia. Ya no eran hojas de higueras, era la justicia de Dios la que ahora los cubría en una forma similar a como el halo de luz o el manto de luz que ellos llevaban antes del pecado los cubría. Entonces, esta es la justicia de Cristo. Pidamos que siempre esa justicia nos cubra y cubra nuestras inmundicias. Y realmente, hermanos, la promesa del Evangelio es para cada uno de nosotros. Nuevamente hablando, y vamos a ver a lo largo de todo el trimestre libre albedrío, la decisión es de ustedes y es mía de aceptar o no esta justicia de Cristo. La primera promesa del Evangelio para ustedes y para mí. Que Dios les bendiga grandemente.